Santiago 1:20. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. ¿Cómo han estado? Yo creo que alguna gente tenía miedo que hoy lloviera, ¿no? Pero no va a llover. Va a llover más fuego, ahí como estaba viviendo últimos días. Vamos a comenzar leyendo un verso que está en el libro de Isaías, el profeta Isaías. Y vamos a leer el verso que está en el capítulo 29, el verso 13. Y empieza y dice, el Señor dice. Y me voy a parar ahí porque en aquel entonces cualquier hombre que dijera el Señor dice, tenía que ser probado que era el Señor quien lo decía. Y si alguien venía y decía, tengo palabra de Dios, tengo un mensaje de Dios, y no se cumplía, moría apedreado. En este caso es Isaías, que sabemos que fue un profeta de los más, le llaman de los profetas mayores, no por edad, sino porque escribió más. Dice Isaías en el verso 13, el Señor dice, o sea, no lo digo yo, lo dice el Señor, este pueblo viene a mí con palabras y me honra de los labios para afuera, o sea, de aquí para allá, para adentro, otra cosa. Dice, pero su corazón está lejos de mí, lejos. El culto que me rinden consiste en normas humanas repetidas de memoria. Es lo que dice Isaías. 600 años después, Jesucristo trajo a la memoria de su pueblo esta queja, porque esto es una queja de Dios, quejándose de su pueblo, ¿verdad? Y ahora para Jesús es una queja personal, ya es de Él como Dios, ¿verdad? Para aquellos que nos llamamos su pueblo. Y dice en Marcos 7:6, Jesús contestó, hipócritas. Sabemos que hipócrita es una máscara, algo que nos ponemos enfrente para representar algo que no somos. Dice, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y aquí a lo que Jesús se está refiriendo es a la alabanza y adoración de su pueblo hacia Él. Jesús, Dios, quiere que su pueblo lo alabe, pero lo alabe en espíritu y en verdad. Y cuando dice en verdad, implica que nuestros corazones, no solamente de aquí para afuera, pero adentro, en nuestro corazón, nuestro estilo de vida, esté totalmente dirigido, orientado, alineado con Él. O sea, nuestro estilo de vida, ese es nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Que todo eso hable más alto que cualquier palabra que salga de nuestra boca. Muchas de las expresiones religiosas, y todos acá tenemos más de una expresión religiosa, que la repetimos y la repetimos, viene siendo, como dice, es un estribillo, que es una palabra que la aprendimos y la repetimos. Y muchas veces inclusive no tenemos entendimiento de su significado. Por ejemplo, cuando la gente dice con Dios delante, y yo creo que esa expresión, no hay uno aquí que no use expresión, con Dios delante. Y la dicen, pero ya sale de manera automática, como quien dice, dame un café. Sale automático, con Dios delante. O expresiones como bendiciones. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Inclusive cuando camino al perrito de la casa, a veces me toca a mí, a veces lo hace muchas veces Samuel, pero a veces cuando lo hago yo, camino con el perrito de la casa y la gente dice, ay, qué lindo es su perrito. Ya lo tocan, bendiciones al perrito, que Dios lo bendiga. Bueno,
Wow. ¿Ah? O sea, porque viene siendo más una tradición o la expresión que Dios te bendiga. Y cuando dicen que Dios te bendiga, dependiendo del tono, en vez de bendición, podría sonar como maldición. Que Dios te bendiga. ¿Va? Suena así como, ojalá que te caiga un rayo. O decir amén para todas las cosas. Amén, amén, amén. ¿Va? Eso también es bien común. Yo creo que si nosotros analizamos lo que sale de nuestra boca, inclusive con lo que cantamos, esas canciones como las que estábamos cantando ahora, que tienen un tema, ¿cómo diríamos? Evangélico, como le quieran llamar, cristiano. ¿Ah? Muchas veces son meras palabras, salen de nuestra boca, pero allá dentro del corazón no están ahí. Hay una canción que a mí en lo particular me toca hasta lo último. Es una canción que dice, te prometo servir, del coro dice, te prometo servirte hasta el fin de mis días. Y cuando dice hasta el fin, es que quiere decir que todos los días, desde hoy hasta que me muera, yo te prometo que te voy a servir. 365 días al año y si es bisiesto, 366. Yo te prometo servirte hasta el fin de mis días, te prometo cantarte, amarte y brindarte lo mejor de mi vida. ¿Cuál es lo mejor de mi vida? Siempre he pensado, Señor, ¿qué es lo mejor de mi vida? Lo mejor de mi vida es el tiempo que tengo, no tengo más. Y si tengo recursos, pues Señor, yo te los brindo. Pienso en que de lo mejor de mi vida es mi matrimonio con Sandra. Yo quiero que mi matrimonio sea tuyo, te lo entrego, es tuyo. Quiero adorarte con eso. Quiero adorarte con mis hijos. Asegurarme que mis hijos son tuyos. Una vez yo fui regañado, no sé cómo le llamarías, pero, ¿verdad?, amonestado. Porque una vez dije, yo he orado a Dios y le he dicho, Dios, si mis hijos no te van a servir, mejor llévatelos que se mueran. Mira, ¿cómo puedes orar esas cosas así? Porque es lo que yo creo en mi corazón. Si mis hijos no van a ser de Dios, llévatelos pequeños, antes de que vayan a ensuciar tu nombre, a arruinar la vida de muchas personas, mejor llévatelos. ¿Ah? Y ahora es con mis nietos, así que los nietos ya saben, va la oración también con ellos. ¿Ah? Porque en realidad así tiene que ser, lo mejor de mi vida. Te prometo adorarte hasta el fin de mis días, hasta el fin. ¿Ah? Muchas personas me preguntan si a los cuántos años me voy a retirar. Me voy a retirar cuando vaya con los pies de frente, que me lleguen en un cajón, ¿verdad? Ese es mi retiro. No existe tal cosa. Te prometo exaltarte y para siempre entregarte toda la gloria. Toda la gloria. Y cuando hablan de la gloria, es toda la gloria. El otro día estábamos trabajando aquí y vino uno de esos niños que son bien perspicaces, me dijo, tal vez me vio a mí diciendo, este grupo va a trabajar con Merfran, estos van a trabajar con Leo y estos van a trabajar acá. Y entonces viene y me dice, ¿quién es el dueño de todo esto? Y le dije yo, Jesucristo. Jesucristo, Dios. Sí, Jesucristo es el dueño. ¿No es usted el dueño? No, yo no soy el dueño. Esto lo compró Jesucristo con su dinero. Yo no tengo nada que ver aquí. Se quedó pensativo. Y en realidad es cierto, todo esto es de Jesucristo. Yo mismo soy de Él. Así que, cuando canto esa canción, no he querido cantarla sin que ninguna expresión sea una verdad en mi vida. ¿Verdad? Que no sea sustentada por mi estilo de vida. Y Dios lo sabe. Y Dios lo sabe porque la mayoría de veces que he cantado la canción, Dios me ha puesto a prueba. Han sucedido circunstancias en mi vida que me han movido el piso y he tenido que llorar muchas veces. Pero Dios me ha puesto a prueba. Nosotros, cuando venimos a adorar a Dios, a alabar a Dios, Él quiere que lo hagamos como Él lo quiere, no como yo quiero hacerlo, como Él quiere. Así que ustedes y yo necesitamos empezar por lo menos
haciendo dos cosas. Yo les sugiero que piensen en dos cosas. Número uno es eliminar de su vida. Eliminar de su vida aquellas cosas que no están conformes con el corazón de Dios, que no están alineados con Dios. Elimínalos. Hay cosas que no deberían estar en nuestra vida. Y número dos es, hay cosas que faltan. Entonces hay que añadir aquellas cosas que Dios quiere que sean parte de tu vida. Hay que añadirlo para que hagamos lo que Él quiere, como Él quiere, a la hora que Él quiere. Hoy vamos a empezar a hablar de las cosas que tenemos que eliminar. Cosas que sabemos que están ahí. Y posiblemente no las eliminemos totalmente, y sabemos que está ahí, pero por lo menos estamos hablando de no dejarlas crecer. Porque son actitudes negativas. Son cosas que Dios sabe que si continúan en tu vida, en la mía, van a interferir en nuestras relaciones con las personas y principalmente en nuestras relaciones con Él. Te dice, tienes que manejarlas. Así que hoy vamos a hablar sobre el enojo. Sobre la ira, el enojo, el estar enchinchado, estar bravo, quillado. Vamos a hablar de eso. Pero antes de continuar quisiera que oráramos. Dios, estamos aquí, tu pueblo, con el deseo de adorarte y alabarte en espíritu y en verdad. Queremos que nuestra vida, Señor, realmente sea una alabanza. Una alabanza en todos los aspectos. Gracias por traernos hoy aquí, Señor, para ir sobre tu palabra y conocer lo que está en tu corazón para nuestro corazón. Para que nuestro corazón esté alineado con el tuyo. Así que guíanos a través de tu palabra, porque tu palabra es lo que es lumbrera a nuestro camino. Es la luz que evita que agarremos por donde no debemos ir. Así que guíanos con tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que todos ustedes aquí conocen a Sandra. Sandra es mi esposa, ¿verdad? Sandra es una princesa valiente. Valiente. Sandra, les voy a decir, es capaz de enfrentarse con cualquiera por Jesucristo, por su causa, por su mensaje, que sea claro, se enfrenta a cualquiera y le dice, no, la Biblia no dice eso. Dios no quiere eso. Sandra es así. ¿Ah? Y es capaz de pelear por su marido con cualquiera y por sus hijos, por cualquiera, y ahora por los nietos también. Pero Sandra también está convencida que los lagartos, los geckos, no la quieren. Está convencida que los lagartos la persiguen y la buscan y la quedan viendo y buscan el momento para tirársela encima. Ella está segura de eso. Y cuando mira un chiquitico en la casa, dice, mátenlo, no lo dejen crecer. Si crece, me puede comer. Así que yo, en mi caso, que conozco la historia de los geckos, de los lagartos, que no son originarios de América, fueron traídos de África. Fueron traídos del África por las compañías bananeras y todo lo demás para controlar plagas. Se comen los huevos de las cucarachas. Son buenos tenerlos en la casa. Así que yo trato de protegerlos. Entonces Sandra se enoja conmigo. Y les voy a decir, ese enojo es una de las emociones nuestras que el Señor en su palabra, en la Biblia nos dice, hey, hay que controlarlo. Tienes que controlar tu enojo. No lo dejes crecer. Deja crecer el gecko, no dejes crecer tu enojo. Eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Para que no afecte nuestras relaciones, ni con Él, ni con las personas. Dios nos dice sobre el enojo y sobre la ira muchas cosas. Miren cómo dice en Santiago, capítulo 1.
Santiago, el hermano, el medio hermano de Jesús, hijo de José y de María, en el capítulo 1, verso 19, dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Deben ser lentos para hablar y lentos, muy lentos para enojarse. Y el verso 20 es bien claro cuando dice: el enojo humano, el enojo de nosotros, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea, la rectitud en nuestra vida. El enojo no lo produce. La ira en sí, en cierta proporción, no es destructiva. No es destructiva al punto que en Efesios 2:26 nos dice: si se enojan, no pequen. O sea, nos vamos a molestar, pero no tienes que llegar al pecado. ¿Ah? Y dice: no permitan que el enojo les dure hasta que se ponga el sol. No, el enojo tiene que ser controlado. Te enojaste por algo. No dejes que llegue la noche y amanezca y tú sigues. No lo hagas. No lo hagas. ¿Ah? O sea que nosotros podemos enojarnos, y muchas veces creo que debemos enojarnos por aquellas cosas que son contrarias a la justicia de Dios. Yo les voy a decir, para mí cuando veo esas agendas pro aborto, ¿ah?, y cosas así, mi corazón se hace así, porque eso es contrario a la voluntad de Dios. Eso es asesinato. No debería existir. ¿Ah? Pero el enojo, cuando se vuelve un hábito, es malo para la salud. No es bueno para nadie. Y le puedo decir, el que se enoja mucho le puede costar muy caro, inclusive hasta su propia vida. ¿Ah? Pero Jesús mismo tuvo momentos de enojo en su. Entonces estuvo aquí y no pecó. Y no pecó. Un momento de enojo fue cuando está en el templo. Y dice en Marcos 21, en el verso 12, Jesús entró en el templo y echó de ahí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. ¿Por qué lo hizo? Porque dijo: ustedes han convertido la casa de mi padre en un mercado. Esta es una feria ya. ¿Ah? Y eso está malo, así que lo sacó de ahí a todos los vendedores. Pero también hay ejemplos negativos en la Biblia del enojo. Personas que se enojaron. Y podemos empezar, por ejemplo, con Caín. Caín se enojó porque su ofrenda no le gustó a Dios. Y llegó al punto de matar a su hermano Abel. ¿Ah? O sea, eso es negativo. El libro de Proverbios, si ustedes lo leen despacio, van a encontrar muchísimos consejos para controlar el enojo, porque el enojo es común en todos nosotros. Está ahí siempre, por muchas razones, ¿no? Y aún los médicos, hay una doctora, Virginia Williams, que dice que las personas que se enojan constante, de manera así, habitualmente, ¿ah?, es como si se tomaran una porción de veneno todos los días. Están envenenando su vida. En el año 81 hicieron un estudio entre los estudiantes de medicina, entre los que se enojaban. Y entonces este estudio lo han llevado por muchos años, al punto que llegaron a la conclusión hace poco que de los más enojados, de los estudiantes de medicina más enojados, el 13% murieron a mediana edad, o sea, en los 40. Si no has llegado a los 40 y pasas muy enojado, tienes chance de irte. 13% de irte. Ahora, los menos enojados, solamente un 2%. Los menos enojados se murieron a esa edad, una edad mediana, temprana. Pero muchos de nosotros no solo tomamos la decisión de mantenernos enojados, sino que hasta como que alimentamos nuestro enojo, como que nos gusta estar enojados. ¿Ah? En la Biblia encontramos personas que se enojaron no solamente con su gente, sino se enojaron inclusive con Dios. ¿Ah? Un buen ejemplo, o podríamos decir un mal ejemplo, de una persona que se enojó así,
fue el profeta Jonás. El profeta Jonás. Para muchos, la historia de Jonás es una historia para niños, pero no. La historia de Jonás es una historia para adultos. Y todo el mundo habla de niños porque como hasta cantan una canción, ¿va? Jonás y la ballena, la ballena, la ballena, la ballena. Ustedes creen que Jonás es una historia de niños, infantil, pero no, es una historia para nosotros, para adultos. Jonás fue un profeta de Dios, al igual que Isaías, profeta de Dios. Alguien a quien Dios llamó de manera específica, lo llamó y le dijo, hey, yo quiero que vayas a hacer esta tarea, que le vayas a predicar a la gente en una ciudad que se llama Nínive. Yo quiero que vayas ahí. En Jonás capítulo 1, verso 1, dice, el Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo así, Jonás, aquí estoy, escúchame. Y le dijo, anda, vete a la gran ciudad de Nínive. Es una ciudad con unos, dice la Biblia, unos 120,000 habitantes. Más o menos tan grande como San Juan de la Maguana. Por ahí anda San Juan de la Maguana. 120,000 habitantes. Le dice, y anuncia que voy a destruirla. Y voy a destruirla porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Nínive, los ninivitas eran famosos por malos que eran. Eran terribles. Así que Dios dijo, los voy a destruir. Y Jonás era un hombre que escuchaba la voz de Dios. Dios le habló y él la escuchó. Ve allá y dile que la voy a destruir. Pero Jonás también sabía que Dios, el Dios que él conocía, el Dios con el cual había crecido, era un Dios bueno y misericordioso. Él sabía eso. Así que, sabiendo que los ninivitas eran malos, pero que Dios era misericordioso, él tomó otro camino. Si ustedes leen la historia, este libro es bien corto, solo son 4 capítulos. El capítulo más largo creo que tiene 16 versos y los otros andan por 9, 10, 11 versos. Es pequeñito. Capítulo 1 dice, es la historia cuando Dios le dice, ve allá, como que él dice a San Juan de la Maguana. Y entonces él lo que hace es todo lo contrario. Agarra una yola aquí y se va, como que dice, para Puerto Rico, al otro lado. Se va. Y lógico, ahí en el trayecto se pone la cosa fea, el barco se va a hundir y entonces llega a ver quién es, alguien tiene la culpa de lo que va aquí y lo descubre a él que está durmiendo allá y lo sacan y le dicen, hey. Y él dice, yo adoro a Dios y yo creo que esto es culpa mía porque yo desobedecí a Dios. ¿Y cómo hacemos? No, pues tírenme al agua, dijo él. Y aquellos no querían, pero al final, ¡pum!, lo tiran al agua. Y el mar se calmó. Pero ahí es cuando viene la ballena o el pez muy grande y se lo come, se lo traga. El capítulo 2 es un capítulo donde él está en el estómago, en la barriga, en la panza del pez. Y siente que se va a morir, Entonces él ora y le pide perdón a Dios por haberlo desobedecido y todo lo demás. Y entonces viene ese pescado y lo vomita aquí en la playa de Huibia. Lo tira de vuelta. Y entonces ahí le dice, si yo voy a ir, y entonces vete a coger para allá, agarra para San Juan de la Maguana. Se va para allá. Ese es el capítulo 2. En el capítulo 3, él ya está en Nínive y recorre Nínive, la ciudad, a pie, ¿verdad? No había bicicleta, no había nada, no había Uber, nada. A pie recoge de norte a sur, de este a oeste y diciéndoles, dentro de 40 días Nínive será destruida. Él anuncia lo que Dios le mandó a él, con todo el miedo, porque dijo que me van a matar, pero no. ¿Qué pasó entonces? Todo el mundo escuchó el mensaje porque él gritaba en todas las esquinas. Nínive va a ser destruida. Y la gente de Nínive sabía que Dios tenía la capacidad de destruir ciudades.
Conocían la historia de Sodoma y Gomorra y de otras ciudades que Dios, borró de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasa? Todos, desde el alcalde, desde el rey hasta abajo, se arrepienten. Y oran, y se arrodillan, y ayunan. Y entonces Dios decide que no los va a destruir. ¿No? Entonces, cuando llegamos al capítulo 4, que Dios ya ha decidido que no lo va a destruir, dice en el verso 1. A Jonás le cayó muy mal, no mal, le cayó muy mal lo que Dios había hecho y se disgustó mucho. O sea, se quilló de una manera como ustedes y yo sabemos cómo se quilla uno. Y dice el verso 2, el verso 2 dice, así que oró al Señor y le dijo, mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Cuando aún, dice, pero por eso quise huir deprisa, dice. En vez de ir allá, me fui para el otro lado, a Tarsis. Pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo. O sea, él conocía a Dios. Que no te enojas fácilmente. Y que es tanto tu amor que anuncias un castigo. Anuncias un castigo. Y luego te arrepientes. Te arrepientes de hacerlo, de dar el castigo. Por eso, dice el verso 3, Señor, él está mal, está muy mal. Y dice, Señor, te ruego, le está rogando a Dios, Señor, te ruego que me quites la vida. Más me vale morir que seguir viviendo. ¡Wow! Ustedes dirán, wow, ese Jonás era un caso. Nos cuesta a nosotros pensar que nosotros somos parecidos a Jonás. Nos cuesta identificarnos a Jonás. Pero ¿saben qué? Ustedes y yo somos iguales a Jonás. Somos iguales a Jonás. Cuando ustedes y yo vemos que Dios escucha las oraciones de alguien a quien nosotros consideramos un malvado, ese es malo, ¿va? Y vemos que Dios le escucha las oraciones y lo bendice, oh, Dios, nos enojamos todos. ¿Ah? ¿Cómo puede hacer eso Dios? ¿Ah? Nos enojamos con Dios. En el capítulo 4 de la historia nos dice que Jonás se fue de la ciudad, se fue a un lado y se fue ahí, entonces se sentó y entonces abajo hizo una enramada y en la enramada estaba ahí, que el sol le pegaba, que vino Dios y sembró una enredadera. Y de la noche a la mañana creció la enredadera y cubrió toda la enramada y le daba una sombra tan deliciosa como el aire acondicionado. El hombre se sentía feliz. Ahí. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios? A la noche siguiente Dios le pone un gusano a la enredadera y la enredadera se muere, se marchita y se le va la sombra. Y ahí el hombre se puso más bravo y decía, más me vale morir que seguir viviendo. Y yo, ¿no? Dios le dijo en el verso 9 del capítulo 4, entonces Dios le dijo a Jonás, ¿te parece bien? ¿Usted cree que está bueno enojarte porque la planta se murió? ¿Cree que vale la pena enojarte porque la planta se murió? Una planta que no sembraste. ¿Se murió? ¿Ah? ¿Y te enojas? Y Dios llega un momento que le dice, y te enojas porque murió la planta que no sembraste y tú quieres que yo mate a 120,000 personas allá. Hombres, mujeres, niños. Y entonces el hombre le dice, sí, replicó Jonás, sí, estoy tan enojado que quisiera morirme. Esta es palabra de Dios, está en la Biblia. Quisiera morirme. Yo creo que no te habías dado cuenta, pero es cierto, tú vives rodeado de personas malas, que tú podrías llamarles inclusive ninivitas, son de Nínive, ¿eh?
malvadas, a las que tú quisieras que Dios las castigara. Señor, mándale un rayo. Señor, haz esto. Señor, haz lo otro. Si viene un huracán, que esa sea la única casa que se caiga en el barrio. Sí. Oramos así. Tenemos personas, y les voy a decir, muchas veces la persona que consideramos mala vive hasta en nuestra propia casa y está ahí. O es parte de nuestra familia. Hay una persona mala en nuestra familia. Ese tío mío debería morirse. Ese primo, esa prima, cualquier cosa. Pero, hey, tenemos gente que quisiéramos que Dios la castigara. O en el barrio. Uy, en esa casa, en ese edificio, vive tal. Los que estudian, saben que en el colegio hay unos que dicen, Señor, ¿cómo es que no se han muerto estos? ¿Cómo es que salen de aquí corriendo y no hay una guagua que los atropelle? ¿Les pasa? O en la ciudad. Hay barrios aquí en la ciudad, zonas en la ciudad, que dicen, uy, ahí no voy. Ahí no, menos de noche. Ni los delivery van. O en la isla. En la isla hay grupos de personas en la isla que nosotros no consideramos que Dios debería hacer alguna cosa, castigarlo. Y eso es bien cierto. Y lo vemos en los periódicos todos los días. Dios, tú tienes que acabar con esta gente. Tienes que acabar con la gente. O en el mundo. Señor, hay quienes no quieren a los chinos, hay quienes no quieren a los rusos, hay quienes no quieren a los gringos, quienes no quieren a los mexicanos, a quienes no quieren a alguien más, a los argentinos, sobre todo. Sobre todo. Yo te voy a hacer dos preguntas así. Primero, ¿qué cosas te enojan? ¿Qué cosas te causan enojo? ¿Qué cosas? Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué estás haciendo para lidiar con ese enojo? ¿Qué estás dispuesta a hacer para lidiar con ese enojo? ¿Cuál es tu plan? Yo he sido parte de eso, ¿verdad? Así que yo he tenido que desarrollar una manera, yo diría, personal, para lidiar con el enojo. Porque esto es personal. Tú tienes que decidir cómo vas a lidiar con tu enojo. ¿Vas a tomar pastillas de no sé qué? Mi manera así personal, el número uno es imitar a Dios. Dios es nuestro ejemplo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que mora en nosotros, anda con nosotros, que va con nosotros a donde nosotros vayamos. Imitar al Padre. Número uno, en su lentitud para enojarse. Dios tiene una lentitud para enojarse. Imitémoslo en eso. Imitemos a Dios en eso. Contar hasta 10. Yo no sé hasta cuánto cuenta Dios. Pero Dios debe contar mucho para mantenerse tranquilo con nosotros. El Espíritu Santo, cuando decidimos, voy a irme por aquí, voy a ir a tal lado. Y el Espíritu Santo, no. Pero ahí va. Contando hasta 10. En el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 6, dice, el Señor. Y aquí repiten el Señor, porque en el original dice Yahvé, el Señor. O sea, Jehová, el Señor. Entonces, para no quitar el Yahvé, dice el Señor, Dios compasivo y misericordioso, que es lento para enojarse, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. A ese Dios hay que imitar nosotros, que es lento para enojarse y que es extremadamente compasivo y misericordioso. Ezequiel en el capítulo 33, verso 11 dice,
tan cierto como que yo vivo, dice el Señor. O sea, no es Ezequiel hablando, es el Señor hablando. Y dice el Señor, tan cierto como que yo vivo. O sea, Dios no puede jurar por nadie más que por sí mismo, porque es lo máximo, de lo máximo, de lo máximo. Y dice, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. O sea, Dios no se alegra con la muerte de los perversos. Y cuando habla de la muerte de los perversos, no solamente es la muerte física, es la muerte espiritual. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Dios no se complace con la muerte de los perversos. No quiere ver a nadie en el infierno. Dice, yo solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Yo solo quiero eso. Que se aparten de lo malo que están, para que no tengan que ir ahí, sino que tengan que ir al cielo. Dios no se alegra. Entonces dice Dios, arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. Dice, ¿por qué habrían de morir? Nosotros vemos a la gente que nos causa enojo como gente mala, malvada. Inclusive muchas veces decimos, este ya no tiene esperanzas. Hay una expresión que yo repito mucho, este ya no tiene perdón de Dios. Claro que tiene perdón de Dios, ¿no es cierto? Dios está listo para perdonar a todo mundo. ¿Ah? Si se pone a hablar con los venezolanos, dirían, Maduro no tiene perdón de Dios. ¿Ah? Pero Dios dice que Él no se contenta con que los malvados mueran. No, para nada. Quiere que se arrepientan. ¿Ah? Hay esperanza para todos. Así que nosotros tenemos que ser pacientes como Dios es paciente con la gente que nos causa enojo. Porque a Dios nosotros le enojamos todos los días. Todos los días hacemos algo para enojar a Dios. El deseo de Dios es que nadie se pierda. Nadie. Ni a una persona más mala que tú puedas conocer, Dios no quiere que se pierda. Y otra cosa en lo que hay que imitar a Dios es las personas que Dios invita, Él trae a vivir junto a Él. No es que nosotros vamos a Él, Él nos lleva a Él. Miren cómo le escribe Pablo a los Corintios. Corinto era una ciudad como Santo Domingo. Era un puerto grande, próspero, con mucho comercio. Gente pasaba de una cultura a la otra por todos lados. ¿Ah? Pero estaba lleno de drinks, de bares, de colmadones, teteos por todos lados, fábricas de ron, fábricas de cerveza, fábricas de todo. ¿Ah? Pero le dice aquí en el verso 26, a la iglesia, a los que están ahí adentro sentados, porque ahí en este tiempo ya hay iglesia. Ya hay iglesia. Y les dice el verso 26, consideren hermanos, le está diciendo a los hermanos creyentes, consideren hermanos su llamamiento, ustedes fueron llamados. Y dice, no muchos de ustedes son sabios. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos. No muchos son sabios. ¿Cuáles son los criterios humanos para decir este es sabio, este no es sabio? Ah, tiene 2 maestrías, tiene 3 doctorados, tiene aquí, allá, habla 7 idiomas. Es sabio. ¿Ah? Según los criterios humanos. Y dice, ni son muchos los poderosos. O sea, en otras palabras, ¿cuántos diputados, senadores, ministros están aquí, alcaldes? No había muchos. Y dice, ni muchos los nobles. ¿Cuáles serían los nobles de República Dominicana? Las 14 familias que manejan, que controlan la economía del país. Los Bichini, los Ramos, ¿ah? ¿Ah? Los Corripios, esos serían los nobles. ¿Cuántos Corripios tenemos aquí? ¿Cuántos Bichini tenemos aquí? ¿Entiendes? Es lo mismo allá. Era igual en la iglesia, en Corinto. ¿Ah? Y le dice el verso 27, sino que Dios, oigan bien, sino que Dios eligió lo necio del mundo. Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y dice el verso 28, también
Dios escogió lo vil. Lo vil significa lo más pecador, lo más malvado. Dios escogió lo vil, lo malvado del mundo y lo menospreciado, lo que nadie quería tener cerca. Sáquenlo del barrio, sáquenlo de la cuadra, sáquenlo del país, sáquenlo de la isla. Dice, y lo que no es para deshacer lo que es. O sea, esa es la gente que Dios llama para rodearse con ella. Ustedes y yo no somos mejores. ¿Va? Nosotros nos creemos algo. Nosotros nos creemos algo. ¿Va? Y nos resentimos por todo. Y nos enojamos por todo. Hay quien dejó de venir hoy porque el domingo pasado vino y le habló a alguien y no le contestó. Le hablé y no me dijo hola. Hay quien no vino hoy porque le puso un texto a alguien en el WhatsApp y me dejó en visto. Nos resentimos por tonteras. Pero por tonteras. ¿Ah? Usted y yo tenemos que aprender a manejar esas cosas. ¿Ah? A dejar de estar resentido por tonteras. ¿Ah? Hay cosas que vale la pena enojarse, como les digo, cuando estamos hablando de agendas que son contrarias a los principios de Dios. Claro que sí. Claro que sí. Pero usted y yo tenemos que evitar estar enojados con las personas. El enojo no te conduce a nada. Así que, ¿cómo dejar de ser resentido? Yo te voy a decir, hay algo que es bien importante. Es saber que cuando sabes quién eres, entonces aceptar la gracia de Dios en tu vida. Porque todo lo que tú tienes hoy en tu vida, todo lo que yo tengo hoy en mi vida, es por la gracia de Dios. Aceptar el perdón de Dios, que no lo merecemos. Ninguno de los que estamos aquí merece ni la gracia ni el perdón de Dios. ¿Ah? Es un regalo inmerecido. No hay nadie aquí que diga, yo voy a entrar al cielo porque me lo gané. No existe tal cosa. Ninguno de nosotros. Nadie lo merece. Y mientras no reconozcas que Dios fue el que te trajo a ti, en su gracia, en su misericordia, y te dio su perdón, mandó a su Hijo a morir en una cruz, cuando tú no merecías nada, cuando todavía éramos enemigos de Él, Cristo murió por nosotros. Cuando tú entiendes eso y lo aceptas, entonces puedes entender a los demás, a los que hoy te causan enojo. Vas a poder entenderlos. Si no lo aceptas, si no aceptas ese amor de Dios como es, si lo aceptas porque viene de Dios y punto, ¿ah? No podrás extenderlo a otros. Nadie puede dar lo que no tiene. Así que lo primero que usted y yo tenemos que hacer es recibir de Dios esa gracia, Señor. Wow, moriste por mí en la cruz. No lo merecía, yo no lo merecía. Y moriste en la cruz para perdonar por mis pecados. Eso es importantísimo. Tienes que aferrarte a eso y saber que eso es cierto en tu vida. Si no lo es, estás caminando en terreno peligroso. Entonces, cuando tú haces eso, te puedes pasar a la segunda parte, que es dejarle el control de las cosas a Dios. Déjale el control de las cosas a Dios. Dios dice que Él va a pelear tus batallas. Déjalo. Él va a pelear tus batallas. Te voy a decir, no es fácil entregarle el control de las cosas a Dios. No es fácil porque nosotros estamos acostumbrados a querer resolverlo por nosotros mismos. El que me la hace, me la paga. Si me das una, yo te doy dos. Si me miras mal, te agarro en la esquina. No es fácil. Entonces, cuando ustedes y yo, aceptamos el amor de Dios y le decimos, Señor, tú dices que eres mi Dios, entonces yo te pido que tú controles todo lo que está a mi alrededor. Ese miembro de la familia, ese vecino en el barrio, ¿no? Entonces tú puedes hacer
algo que es importante, celebrar que Jesús está en tu vida. Celebrar, wow, qué rico, Dios está conmigo hoy. Todos los días tienes que hacerlo, porque todos los días Dios está ahí contigo. Dios nunca te va a dejar, dice que Él nunca te va a abandonar, va a estar ahí desde que te acuestas y te levantas, Él va a estar ahí contigo. Y esto es algo que tienes que decidir hacerlo todos los días. Señor, gracias por estar conmigo. Gracias porque eres mi Salvador, mi Redentor. Gracias porque estás aquí para guiarme en todo lo que necesito guía en este día. Y eso es muy importante, ¿sabes por qué? Porque entonces tú sales a la calle y el mundo te ve. Te presentas al mundo. Y Dios quiere que te presentes como lo que eres, una nueva criatura. Antes de Cristo eras una cosa y después de Cristo eres otra. Antes eras controlada por la carne, por Satanás, por el mundo, y ahora eres controlado por el Espíritu. Una nueva criatura. Nuestro reto hoy, viendo la vida de Jonás, es entender que hoy no es diferente con el tiempo de Jonás. No es diferente. Muchos quisieran ir a orar a una zona del país o otro país para decir, Dios va a destruir esta ciudad, Dios va a destruir este país. Pero Dios no quiere que eso pase. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Como nueva criatura, nosotros no podemos tener las actitudes de Jonás. No podemos enojarnos con Dios porque Dios sea bueno, tierno y misericordioso con los malvados que se arrepienten. No podemos tener esa actitud porque somos nueva criatura. Nacimos de nuevo en Cristo. Si ustedes van al libro de Jonás, que es corto, léanlo. Es un libro que parece inconcluso, no tiene final, no se sabe más. Bueno, termina ¿y aquí qué sigue? Está inconcluso. Pero yo te digo una cosa, nuestro libro, el libro nuestro, no debe quedar inconcluso. No debe quedar como quedó el libro de Jonás. El tuyo y el mío deben ser libros que tengan un final, como Dios quiere. Un final de gracia, de perdón, de misericordia. Un final donde nosotros fuimos capaces de llegar hasta aquí porque decidimos controlar el enojo. Decidimos no seguir los pasos de Jonás. Ese es el deseo de Dios. Oremos. Ay, Padre, qué difícil. En nuestra carne, qué difícil, Señor, es controlar el enojo. ¿Cómo tú fuiste capaz de controlar tu enojo contra Nínive? Porque se arrepintieron de su maldad. Y si tú eres capaz de perdonar a los malvados, ¿quiénes somos nosotros para querer destruirlos? Con nuestro enojo. O enojarlos contigo porque tú decidiste no destruirlos, decidiste bendecirlos, extender tu gracia y tu misericordia a sus vidas. ¿Quién somos nosotros? Señor, somos tus hijos y tú quieres que nosotros te imitemos a ti. Y queremos imitarte en esa clase de Dios que eres. Ese Dios que es lento para enojarse. Lento para enojarse. Grande en misericordia, pero lento para enojarse. Queremos ser de ese Dios que no escoge a lo bueno de este mundo, a lo que es, a lo noble, sino que escogiste personas como nosotros, a lo vil, a lo débil. Queremos ser así como tú, Señor. No rechazar a nadie porque lo consideremos que no es algo, que no es alguien, sino ser como tu Padre, que nos escogiste a nosotros, aún sin merecerlo. Dios, gracias por tu amor,
Gracias porque podemos entender que en tu voluntad está que nosotros crezcamos a la estatura de Jesucristo, que se enojó contra los mercaderes, pero nunca pecó. Y ese es tu deseo para nosotros. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.